Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de 5º grado. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Gracias. Ton, muy buenos días. Ale, buen día. Estudiantes en casa, bienvenidos. Hola de nuevo, estudiantes. Estoy muy contenta y ansiosa por saber el tema de hoy. Así que los acompaño en esta aventura. ¡Vamos, vamos! El día de hoy revisaremos cómo están conformados los libros y revistas. Identificaremos algunas de sus partes y el nombre de cada una. Posiblemente ustedes ya conozcan algunas, pero quizás se lleven una sorpresa. Así que los invito a ser exploradores y exploradoras. ¿Quieren acompañarnos? Vamos pues. ¡Sí! ¡Qué bien! Cuando yo era más niño me gustaba explorar en el patio de mi casa y buscar entre piedras o debajo de las hojas que caían de los árboles para ver si hallaba lombrices o algún insecto raro. Muy bien, solo que no seremos ese tipo de exploradores exactamente. Aunque sí necesitamos esa curiosidad que tenías de niño para descubrir qué hay entre las hojas, pero de los libros, revistas y otras fuentes de información que llegan a nuestras manos. ¡Qué interesante! Los libros y las revistas están organizados de formas convencionales. Si ustedes en casa exploran su libro de texto o alguna revista que tengan por ahí, se darán cuenta que todos coinciden en muchas formas. Por ejemplo, todos sus libros tienen portadas, ¿cierto o falso? Ay, yo digo que es cierto, maestro, porque, bueno, todos tienen una portada, algunos con ilustraciones muy bonitas. Y entonces, ¿podemos decir que todo lo que tiene portada es un libro? Más bien, todos los libros tienen portada, pero no todo lo que tiene portada es un libro. A ver, ya no entendí. Muy bien, mira. Ya que hay otras fuentes de información que también tienen portada, como por ejemplo las revistas, los recetarios, los álbumes. A ver, estudiantes en casa, ¿qué otras fuentes de información conocen que tengan portada? Tiene razón, maestro. También tienen portada las historietas que tanto me gustan, o los cómics, y también las enciclopedias, aunque estas también son libros. Ya ven por qué dije que todos los libros tienen portada, pero no todo lo que tiene portada es un libro. Ay, ahora sí ya entendí, profesor. Muy bien, Alex. Pues ya comenzamos y vamos a ser exploradores, como habíamos dicho. Primero, vamos a ver que hay libros de distintas formas y tamaños, como los que tengo aquí. Hay algunos pequeñitos, de muchas páginas, o muy delgaditos, de muchos colores o en blanco y negro. Como ven, son muy variados en su forma, pero siempre hay algunos elementos que todos conservan y que los hacen ser libros. ¿Qué será? Ustedes en casa platiquen lo que observan. Seguramente vamos a coincidir en varias cosas. Ya sé, maestro. Ya sé que todos tienen páginas numeradas. Bueno, sí, esas son algunas cosas que la mayoría de los libros tienen. Sin embargo, hay muchas más. Por ejemplo, observen las siguientes imágenes que aparecen en pantalla. Tienen una parte externa y otra interna, profesor. Sí, a la parte externa se le llama cubierta o portada. La parte detrás del libro se llama contracubierta o contraportada. Asimismo, encontramos el lomo y la cabezada. Si ustedes en casa toman en este momento un libro, verán cada una de estas partes. Yo aquí tengo un libro. Yo también me parece importante esto que vas mencionando, pues casi nunca nos detenemos a explorar cómo está conformado un libro, profesor. Así es. Mira, los libros siempre tendrán un título y el nombre del autor. ¿Ya vimos? A veces aparece el nombre del ilustrador cuando lo tiene, así como el nombre de la editorial. Ahora,
En la parte interior, si lo abrimos, veremos que la primera página contiene los datos de la portada, se llaman portadilla. En ella se imprime el título del libro, normalmente con un cuerpo de letra más pequeño al utilizado en la portada. ¿Y qué es eso que dice derechos reservados? Qué bueno que lo notaste, Tom, qué bueno. Esta parte que localizaste, esta sección precisamente se trata de la hoja legal. Es muy importante, pues en ella hallaremos los datos de edición del libro, los derechos reservados y la editorial, que son algunos de los elementos necesarios para obtener la referencia bibliográfica que a veces nos solicitan cuando realizamos trabajos de investigación. Y también viene un índice, profesor. Así es. Tom mencionó al principio que los libros tienen número de página, pero ¿para qué sirven que estén numeradas las páginas? Ay, qué pregunta tan difícil, profesor. Recuerda ser curioso como un explorador. Ah, quizá sea para contar cuántas páginas contiene un libro. Ese es un dato que se coloca en la descripción del libro. Estoy de acuerdo. Sin embargo, la numeración en las páginas es para guiar al lector, pues algunos libros contienen muchas páginas y si no concluyes el libro en una primera lectura, seguramente no recordarás dónde te quedaste, por lo que resulta útil paginar las hojas y además ponerle un índice, principalmente cuando tiene capítulos. Ustedes en casa pueden ver que en el libro de español se menciona la importancia del índice en las páginas 42 y 43. ¿Lo recuerdan? Sí, por eso el índice va al inicio de los libros. También lo puedes hallar en algunos libros al final. Los índices son una lista dispuesta para ordenar los capítulos, las secciones o los artículos que integran las fuentes de información. Esto le sirve al lector para saber qué contenidos presenta la obra y en qué página se encuentra cada uno. Veamos un ejemplo y ustedes en casa revisen en qué parte esté el índice. ¿También las revistas tienen índice, profesor? También, pero fíjate que en el caso de las revistas, estas tienen algo que se llama sumario. Así se le llama al índice de las secciones para indicar en qué página se encuentra cada artículo de la revista. Y a veces pueden ir acompañadas de imágenes, lo cual los hace mucho más atractivos. Yo tampoco recordaba que se llamaba así. Es importante saber el nombre de cada cosa. Eso amplía nuestro vocabulario. Es cierto, Tom. A veces nombramos las cosas como las conocemos, pero, ojo, no siempre tenemos razón. Por eso hay que ser curiosos y exploradores, porque hay que investigar. En casa, ¿nos están siguiendo? Por otro lado, cuando hacemos un texto informativo, en ocasiones, en lugar de índice, usamos algo que se llama tablas de contenido. ¿Y esas cómo son, profesor? Mira, una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que la forman. Una tabla de contenido puede contener o no el número de página, para empezar. En ocasiones podemos hallar tablas de contenidos en documentos digitales, así que se puede establecer un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla que al darle un clic te llevan directamente a esa parte del documento. Ay, y después del índice o tabla de contenido, casi siempre encontramos una introducción, ¿no es así? Aunque en el libro de texto se llama presentación. Así es, Don. Y no es todo, ¿eh? En otros libros vas a hallar lo que se llama prólogo o prefacio. Oh, entonces, ¿todo esto hallaremos en un libro? Algunas sí y otras no, pues hay diferentes formas de introducirnos a los libros o a cualquier otra fuente de información para darnos una idea de lo que encontraremos en el contenido. En casa, por favor, tomen un libro y revisen si tiene cualquiera de estos tres elementos. Repito, prólogo, introducción o prefacio. ¿Ya tienen el libro a la mano? Muy bien, vamos a explorar el libro. Vamos pasando
página tras página. ¿Qué es lo que ven? ¿Tiene introducción? ¿O es un prólogo? En ocasiones se cae en el error de que las tres cosas se consideran como sinónimos. Sin embargo, todo escritor sabe que no lo son. Ay, maestro, ¿y se necesita ser un escritor para saberlo? No, bueno, no es necesario ser un escritor para saber todo esto. Lo que sí es importante es conocer para qué nos sirve hacer un prefacio o un prólogo, una introducción o una presentación, pues cada una cumple una función distinta dentro de un texto, así que depende de las características de la fuente de información. Recordemos que estamos hablando del tema general de las partes que integran los libros y revistas, así que si tienen libros en casa, estudiantes, busquen en cada una de las partes. Repito, si hallan estos tres elementos en distintos libros, pueden leer en familia y comparar la forma en que están redactados. Por ejemplo, sigo ejemplificando porque es muy importante. Si hallaron un prólogo, se van a dar cuenta que es un comentario sobre el contenido de la obra. Pueden ser ideas, pensamientos o elogios realizados por algún otro escritor con más experiencia o con más escritos de esa categoría. Al final del prólogo identificarán el nombre del autor que lo escribió y se darán cuenta que no es el autor del libro. Mencionaste que también hay un prefacio. ¿Qué es el prefacio, profesor? Son notas del autor o de la autora, es decir, son todas las explicaciones que el autor o la autora da antes de desarrollar la historia, pero desde su punto de vista personal, no desde los personajes de su relato, es muy personal. Ah, ya veo. La introducción también es hecha por los mismos autores. Sí, precisamente la introducción se podría decir que es el abreboca de la historia. Son descripciones previas que hace el autor, por ejemplo, para explicar a un personaje, alguna cronología del escrito u otra explicación que pueda hacerse ya desde la narrativa de la historia. Eso sí, el punto de vista del autor es dejado de lado, pues para eso existe el prefacio. Ah, ya entendí. Pero aún no me ha resuelto una duda, profesor. En el libro de texto viene una presentación. Eres muy observador, Ton, en verdad. Esa es una característica de un muy buen explorador y espero que estudiantes en casa también se estén dando cuenta de esto. Bien, la presentación que aparece en algunos libros se realiza antes de la introducción. En la presentación se debe saludar a los presentes, mencionar a los participantes, elaboradores y responsables del trabajo. Y se presenta el título del tema, ya sea un proyecto, una exposición o un trabajo de grado. ¿Las revistas también tienen estos elementos, profesor? Qué bueno que preguntas, salen bien, muy buenas preguntas, ya que precisamente en las revistas y también en los periódicos viene algo que se llama editorial, o mejor dicho, el editorial. Este es un texto breve pero conciso que ocupa un lugar destacado. Por ejemplo, en la revista, este texto recoge las aportaciones de uno o varios trabajos que se publican, se expresa una opinión o se aborda un debate social. El director o la directora de la revista es quien elabora este texto. ¡Wow! He aprendido mucho el día de hoy, maestro. Y eso que apenas vamos en la primera parte de los libros y las revistas. Así es. Por eso, estudiantes en casa, los invitamos a seguir explorando estos materiales, a hacerse preguntas sobre el por qué algunas partes de los libros están ahí y reflexionar sobre la manera en que estas partes de los libros y las revistas nos ayudan a identificar el contenido y saber si serán funcionales para el tema que estemos buscando. Los invito pues a ver el siguiente video. Aquí les van a decir cómo hacer un libro. Quizá ahora que conocen algunas de sus partes estén pensando en realizar uno. Continúen siendo curiosos y curiosas. Es la mejor forma de aprender. Vamos a ver el video. Ahora te enseñaré paso a paso
cómo realizar unos libros que te ayudarán a crear tu propio libro de artista. Lo primero que tendrás que realizar será cortar 5 cuadros de 10 por 10 centímetros. Ya que cortaste tus cuadros, lo siguiente será doblarlos. Para esto nos apoyaremos de diferentes herramientas, como la plegadera, que se utiliza normalmente para trabajos de encuadernación, pero los podemos sustituir por otras cosas que encontramos en casa, como por ejemplo stickers o la parte del cúter de atrás. Doblaremos nuestro papel a la mitad 2 veces para formar una cruz. En nuestro tercer doblez llevaremos esquina con esquina para formar una diagonal. Ahora prepara un pincel y un poco de pegamento, ya sea líquido o en barra. Vamos a pegar ahora todos nuestros cuadros. Lo primero que vamos a hacer es acomodarlos con la diagonal en vertical. Una vez que se haya secado nuestro trabajo, vamos a doblar nuestro libro para formar el acordeón. Recuerda colocar correctamente nuestra diagonal en vertical, porque esa será nuestra guía. Vamos a tomar nuestros 2 pequeños cuadros que están trazados a la mitad y los vamos a doblar hacia adentro. Después vamos a hacer lo mismo pero del otro lado, y así los iremos alternando hasta terminar todos nuestros dobleces. El tamaño de las tapas será 1 centímetro más del tamaño final de tu libro. Finalmente, uniremos nuestras tapas con el libro. Trata de centrarlo lo más que puedas. Y listo, nuestro libro ha quedado. Preparémonos para nuestro segundo libro. Este segundo libro se llama Túnel y su principal característica es que juega con la tridimensionalidad. Para este libro necesitamos cortar 5 cuadros del tamaño que tú elijas. El segundo paso será marcar círculos y cortarlos. El primer círculo, que será nuestra primer capa de frente hacia atrás, será el de mayor tamaño. Puedes guiarte del centro del primer cuadro para trazar los siguientes círculos. Para este libro también utilizaremos un acordeón. Para eso necesitamos cortar 2 rectángulos. El largo será dependiendo de la cantidad de nuestros cuadros. En este caso tenemos 5. Por cada cuadro serán 3 centímetros. Ahora, para formar nuestro acordeón, tenemos que hacer marcas cada 1.5 centímetros. Cuando tengas listos tus 2 acordeones, tienes que tomar en cuenta la manera en que vas a pegarlos, dejando un espacio entre un cuadro y otro. Al final, harás lo mismo con el otro acordeón. Anímate a crear este libro. Puedes experimentar con las formas, los colores y figuras. ¡Qué interesante video, profesor! Y es esa técnica para elaborar un libro. Lógicamente, lo más importante es lo que vamos a escribir, pero estamos partiendo del análisis de las partes de los libros, ¿verdad? Bueno, antes de irnos, vamos a recapitular sobre lo que vimos el día de hoy. Recuerden, las partes externas del libro, vámonos viendo en casa, son la portada y contraportada, el lomo. Muy bien. Ahora, en la portada hallarán un título, el nombre del autor y el del ilustrador en caso de que tenga ilustraciones el libro. Y en la parte interna, Eso es todo, muy bien. la portadilla y la hoja legal, ¿no? Perfecto. Algunos pueden tener 1 o 2 de estos elementos: introducción, presentación, prefacio o prólogo. Recuerden que no son sinónimos, uno cumple una función distinta dentro de la fuente de información. El prólogo es el único texto que no está escrito por el mismo autor del libro. Dependiendo del tipo de fuente de información, puede tener un índice como los libros, un sumario como las revistas o una tabla de contenido como los textos expositivos. Y estos 3 elementos coinciden en ubicar al lector para encontrar más fácilmente un capítulo, una sección o un tema. Ahora pueden comprobarlo estudiantes en casa, con su familia, con todos los portadores de lectura que tengan en casa. Revistas, enciclopedias, cuentos, periódicos, todo lo que puedan usar. Y siempre con la actitud de exploradores o exploradoras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¡De acuerdo! Muy bien, pues entonces nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar con ustedes. Hemos terminado con las fuentes de información y sus partes. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia.
Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los brazos hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora moviendo la cadera. Tenemos un invitado el día de hoy. 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flexionamos las rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltamos hacia adelante, hacia abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos el compás y bajamos hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talones y muñecas. 4, 5, 6. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Comenzamos! 20 segundos de yogi. ¡Venga! ¡Vamos! 10 segundos más. Suben las piernas. Rodillas al pecho. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. 10 segundos de descanso. Respiren. Tomen aire. Comenzamos con Jack Jumps. ¡Venga! ¡Muévanse! ¡Venga amigos! 5 segundos más. Descanso. Respiren. Tomen aire. Comenzamos con sentadilla.
poquito más. Primero respiramos, inhalamos, abriendo brazos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Abrimos el compás hacia la derecha, hacia el otro lado. Giramos. Cambiamos de lado. Jalamos la pierna hacia atrás. La otra. Y con eso terminamos el día de hoy. Espero les haya gustado. Sigan estudiando y haciendo ejercicio. Se despide su amigo Rommel Pacheco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos.